La andropausia o menopausia masculina es el proceso mediante el cual disminuye la función sexual en el hombre, así como otras funciones orgánicas, como resultado de un descenso progresivo de la testosterona. De manera similar a lo que ocurre a las mujeres, este proceso puede afectar la capacidad sexual de los hombres, puede haber menor deseo y pérdida de la erección o mayor dificultad para conseguirla, y manifestarse también con síntomas tan variados como depresión, irritabilidad, dificultades para concentrarse, disminución de la memoria, pérdida de energía, de masa muscular y de densidad ósea, cambios en la piel y hasta en la distribución del vello y la grasa corporal. La andropausia no es una enfermedad, sino una etapa natural de la vida de los hombres y del proceso de envejecimiento. Por lo tanto, no hay una cura, pero sí tratamientos que pueden aliviar sus síntomas. Hoy en la mesa de Esta Noche, María Cela, hablamos con expertos sobre estos síntomas, los factores de riesgo que agudizan la andropausia y las alternativas que ofrece la ciencia para tratarlos. Además, conversaremos sobre cuáles son las diferencias de la menopausia en las mujeres y la andropausia en los hombres. ¿A qué edad empieza y si afecta a todos por igual? ¿Está relacionada esta etapa con la crisis de la mediana edad? Ese es el debate en la mesa de Esta Noche, María Cela. Aquí estábamos haciendo una mesa antes de empezar este programa. Son todos caballeros nuestros invitados a quienes agradecemos. Pablo Mateo, cirujano urólogo certificado en cirugía robótica y en implantes o prótesis de pene. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Pablo. El doctor Luis Vergés, psicólogo clínico y terapeuta familiar, especialista en la psiquis masculina, y va a hablarnos de cómo influye también en ella, porque claro que todo está relacionado. El doctor Mario García, cardiólogo, está por Zoom y queremos agradecer, como nos dijo hace un momento, no puedo estar ahí presencial, pero claro, aquí estaré, jefe de cardiología del Hospital Montefiore de Nueva York. O sea, una autoridad. Muchísimas gracias por este tiempo. Está en Estados Unidos, por supuesto. Y por último, el doctor Adalberto González, endocrinólogo internista, certificado en endocrinología de diabetes y metabolismo. Quisimos que fueran todos hombres para hablar de ellos, o sea, que nadie se sienta mal. Cuando tuvimos la mesa de la menopausia, éramos todas mujeres, hablamos con libertad del tema y yo espero que ustedes hablen con la misma libertad y con la misma... o sea, libre de tabúes y sean lo más realistas posibles. Perdón, pero a veces los hombres esconden muchas cosas. Andropausia ENM es nuestro hashtag y vamos a empezar viendo la diferencia. Cuando hablamos de menopausia nos faltó tiempo. Un programa complejo por los síntomas, por lo que se experimenta, por el tiempo que toma, por cómo cambia la vida de una mujer. En el caso de la andropausia, vamos a empezar con un urólogo, que es ¿cómo se le llama la especialidad en urología? Andrología. Andrología. Andrología, sí. En el caso de los hombres, ¿los cambios son tan radicales como en el caso de las mujeres? ¿Se dan cuenta los hombres cuando empiezan a atravesar por este proceso? ¿Cuánto dura normalmente y a qué se debe? Bueno, el tema de hoy es la crisis de la mediana edad del hombre, o sea... Andropausia. Exacto, sí, pero desde el punto de vista urológico, o sea, tiene varios aspectos. Y, por ejemplo, el primero es el crecimiento de la próstata. Y es una condición que ocurre ya a partir de los 35, 45, 40 años de edad. Lo otro es la disfunción sexual y los cambios hormonales, que ahí entonces entra la andropausia, que no tiene que ver necesariamente con los dos aspectos que mencioné, pero sí están dentro de la crisis de esa edad, porque, por ejemplo, cuando un hombre de 35, 40 años de edad empieza a tener síntomas urinarios, eso altera su vida en todo el sentido de la palabra, no solamente desde el punto de vista sexual, sino también de su desenvolvimiento a nivel del trabajo. O sea, un hombre de 40 años y va mucho al baño, entonces dicen, pero ¿y por qué va tanto al baño? Entonces, ese es uno de los cambios que se produce, que a esa edad todavía no hay esa conciencia que tienen ustedes las mujeres de que el hombre pueda asimilar y dice, bueno, ya yo estoy en una edad y eso pues es parte de mi edad. La mayoría no acepta eso. Y como tú decías anteriormente,
no hay, y me disculpan porque no hay una cosa que invente más que un hombre. O sea, y en la consulta Eso lo fue lo que vemos. yo dije. Bueno, algo parecido, pero es una realidad, ¿eh? Es una realidad porque en la consulta lo vemos. Me está poniendo Un hombre que palabras está en la boca. en una condición a veces en fallo renal ya porque tiene síntomas urinarios importantes y estando en la consulta delante de la familia, dice que está bien. Que está bien. Dice que está bien. Eso fue lo que usted quería señalar, lo que yo mencionaba, de cómo el Exacto. hombre oculta las cosas. Pero empezando por la andropausia, porque el tema de la disfunción, que puede ser parte como puede no serlo, y lo vamos a tocar, ¿cuáles son esos primeros síntomas? ¿A qué edad es que empieza la andropausia? Y si es tan severa o tan que marca tanto la vida del hombre como marca la menopausia la vida de la mujer. Sí, yo pienso que sí, porque nosotros hablábamos fuera de cámara, desde el punto de vista psicológico tiene otro enfoque, desde el punto de vista urológico es muy importante porque no sé si recuerdan cuando yo mencioné que casi nadie tiene conciencia cuando está a mitad de la vida. 35 o 40 años de edad, esa es la mitad de la vida y esa es la crisis. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de los 35 años de edad va a depender, no es que ocurre de manera sistemática en cada hombre, sino que eso va a depender de muchos factores. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que haga ejercicio, que tiene una alimentación sana, a un individuo que no hace ejercicio, consume alcohol de manera frecuente, fuma. Es un paciente que va a tener primero un desbalance hormonal primero que ese hombre que hace ejercicio o que se cuida. Pero ya a partir de los 35 años de edad, 40 años de edad, independientemente de esos factores, un 70 o un 80% de los hombres va a tener cambios a nivel hormonal. Perdón, doctor. Y lógicamente va a haber cambio en el humor, en el comportamiento. Por eso muchas veces en esa etapa, pues entonces pasa y cae en un estado de depresión porque hay un cambio muchas veces drástico que el hombre no lo está esperando. Mencionábamos ahorita que la mayoría de los hombres no se da cuenta cuando está viviendo esta etapa. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que pueden alertarlo y si se pueden confundir con otras enfermedades endocrinas quizás o de depresión, de tipo de conducta, para que los hombres que nos están viendo y también sus familiares puedan decir, ok, ya entiendo lo que está pasando en casa, o esa persona puede decir, esto es lo que me está pasando. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes que aunque no se vean todos, sí podemos decir, se trata de andropausia, doctor? Sí, mira, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pablo tocó varios puntos ahí, pero sí el cansancio, disminución de masa muscular, fatiga. Sí es importante, tú sabes, aclarar que en cuanto a nivel hormonal, la disminución de testosterona comienza a partir de los 40 años, pero es poca. Es más o menos un 1% que ocurre después de esa época por año. Sí, es un 1%. No es como las mujeres que, verdad, tenemos 53 años, que es el promedio, que es un boom. Un bajón. Un bajón que por eso, de un tiro. para nosotras es más evidente. Claro. Porque es dramático. Exacto. Entonces, en los hombres incluso, y eso está demostrado, hombres de 70, 80 años tienen niveles de testosterona normal. ¿Entiendes? Y por normales. eso, sí, normales. Y por eso pueden incluso fertilizar. ¿Y a qué se debe que unos sí y otros no? Factores como dijo Pablo, llevan una vida saludable, hacen ejercicio, no están en sobrepeso, no tienen diabetes. Hay diferentes la valores. diferencia de nosotros las mujeres, aunque hagamos todo eso, Lamentablemente Toca como quiera. Toca como quiera porque ustedes están determinadas por, al nacer tienen una cantidad determinada de óvulos dentro de los ovarios y ese periodo va a llegar, tarde o temprano. 50 y tanto, un poquito más largo, un poquito más temprano, etcétera, va a llegar. la Entonces, alimentación, el claro, estilo de vida. claro. ¿Ustedes dicen que eso influye Claro. en que sea prematura o sea más tardía la andropausia? Pero siempre Sí. llega tarde o temprano. Bueno, pero no en todo el mundo. Aproximadamente un 10 a 20% de los hombres pueden tener esta disminución abrupta más temprana de la hormona testosterona. Entonces, ahí vamos a ver que estos hombres, por ejemplo, que tienen síndrome metabólico, diabetes, alta presión, están en sobrepeso, enfermedad cardiovascular, que ya Mario hablará más adelante, todo esto va a incidir y puede afectar en la producción de testosterona y ya vamos a ver los síntomas. Disfunción eréctil, disminución en masa muscular, disminución en el vello corporal, fatiga. ¿Falta de libido?
falta de Deseo líbido, sexual. falta de deseo sexual, depresión, cambios de humor, irritabilidad. Todo eso son síntomas, pero algo que tú mencionaste fue que puede confundirse con otras enfermedades, como problemas en la tiroides. Eso puede causar también síntomas que son comunes y por lo tanto tienen que ir a ver a un especialista y uno tiene que medir los niveles. E incluso se recomienda no solamente llevarse por un solo nivel, por lo menos hay que medirse iba a preguntar. varias veces. No es solo testosterona, además. Sí, no, ¿O hay sí que es hacer- solo testosterona? No, hay que medir testosterona, medir otras hormonas e incluso las hormonas que controlan la testosterona. ¿Por qué? Porque hay diferentes condiciones que pueden afectar. Puede ser que el problema esté a nivel de testículo, que ahí entonces Pablo puede ayudarnos, o puede que el problema venga a nivel de la glándula que controla los testículos, que es la hipófisis o pituitaria, que está aquí en el cerebro. ¿Y el colesterol? ¿Cómo influye? Claro, si hay un problema a nivel de obesidad, síndrome metabólico, que vamos a tener problema de colesterol, todos estos problemas inflamatorios puede afectar esa glándula que te comenté que está en el cerebro, de que mande las señales correctas a los testículos y no se produzcan testosterona de manera adecuada. Diana. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero preguntarle al doctor Vergés, que está ahí en la mesa, porque las mujeres, doctor, estamos muy conscientes del tema de nuestros órganos reproductivos y del tema de nuestras hormonas, porque constantemente estamos yendo a nuestros chequeos, vamos todos los años a hacernos el Papa Nicolau. El hombre no necesariamente visita tan regularmente a su médico para medirse las hormonas y todo esto. Y le pueden llegar los cambios de una manera silenciosa, sin él manifestarlo, sin él hablarlo, sin él compartirlo. Nosotras hablamos todas esas cosas entre nosotras, pero el hombre no necesariamente le cuenta a otro hombre que está teniendo problemas para tener una erección, para tener relaciones con su pareja. Ese tipo de cosas se las quedan calladas. ¿Cómo trabaja eso a nivel psicológico, doctor? Sí, mira, aquí hay varios factores. En primer lugar, todo lo que el hombre percibe que lo puede invalidar socialmente, colocándolo en una posición de vulnerabilidad, es algo que refuerza el secretismo, el ocultismo, la vergüenza. Y esto no pasa con las mujeres. Las mujeres tienen un permiso social para liberar más sus emociones, para poder compartir más esas narrativas sobre los distintos problemas sin que haya una percepción externa de debilidad. Fíjate que hasta la palabra débil es un insulto para el hombre, sobre todo en esta cultura. Yo quiero aclarar algo porque hay un mito que lo vi en la presentación. Señores, una cosa es lo que nosotros llamamos crisis de mediana edad. Eso no existe desde el punto de vista científico. Lo que existe es la mediana edad como una fase del desarrollo evolutivo del ser humano. Son 8 etapas del desarrollo evolutivo. Eso de crisis de mediana edad, eso se lo inventó Hollywood. A partir de una serie de películas y crearon toda una industria que usted se mete a internet y tiene que pagar hasta $3,000 para que le resuelvan la crisis de mediana edad. La palabra crisis no va. No. Entonces ese hombre que De se mediana ve, que edad. se compra el carro deportivo, que se viste de una forma más juvenil cuando llega a los 50 y pico. Ay, que se busca una que busca muchacha de mujeres 20. jóvenes. Busca muchachitas mucho más jóvenes, que se tiñe, que esto no es crisis de mediana edad. Ese hombre está perfecto psicológicamente hablando. Ese es un problema de ese hombre en particular, que a lo mejor es un pedofílico, que no No lo hay sabemos. doctor, por Entonces, Dios, por amor a ahora, Cristo. Es un problema particular. Todos estos Vamos a hombres que salvar, hacen eso. entonces vamos a salvar a ese hombre de afrontar sus vulnerabilidades, No. escudado bajo el concepto de crisis de mediana edad. Pero, Ese no, es pero el doctor, caso significa entonces particular. que debe haber algún síndrome muy particular porque se da en muchos casos repetitivos. Uno a veces se siente y ve varios hombres con ese mismo patrón en cierta edad. Se llama reacción de ajuste Oh. y no todos los hombres reaccionan igual. Y no reconocen. Son retos de Doctor, no adaptación a reconocen los que empieza, procesos. no reconocen que ya la erección no es la misma. Aquí hay 3 hombres que estamos en la mediana edad y ninguno estamos haciendo crisis. Ay. Mire, cuando usted dijo hace un momento, yo quiero hacer una pregunta al doctor, al cardiólogo, pero cuando usted dijo hace un momentito que la mujer no tiene problema en decir, doctor, hasta hace muy poco tiempo y todavía hoy, decir yo soy menopáusica era sinónimo
de que es una vieja, de que Sí, es de un vejez. trasto, que ya no es atractiva, que ya no le interesa sexualmente tener una vida sexual. Y así que no diga que para nosotros Pero ha sido mejora, no, fácil. es No más ha fácil que sido para los fácil. hombres. Bueno, yo no sé si mejor o Hay peor, porque estudios los que hombres con confirman. sus canitas y su barriguita, usted lo ve que están siempre sin ningún problema, nadie les critica nada. Perdónenme, pero es por la herida que uno sangra muchas veces. doctor. Desahogo, María Cela, Sí, desahogo. sí, porque ya yo pasé por la menopausia. Y usted ve mujeres de mi edad que están diciendo, ay, yo estoy en plena menopausia. Mentira, usted pasó hace más de 10 años, pero es que tienen miedo de decirlo también. Mejor es decir que son menopáusicas porque son más jóvenes. Doctor, a mí me interesa mucho el tema cardiovascular en los hombres, porque nosotros sabemos que entre los 50 y los 60 años, o por lo menos es lo que siempre hemos leído, el hombre es más proclive a tener crisis severas cardiovasculares. Y hemos conocido a mucha gente que hay que ponerle stents, que sufren infartos cardíacos, a veces esos infartos masivos, esos infartos que son mucho más difíciles de recuperar. En este periodo, ¿cuáles son esos factores que influyen en el hombre que tienen que ver con esto que estamos hablando de ese cambio de etapa? Cuando regresemos de la pausa, su respuesta. Ya volvemos, señores. El doctor en Estados Unidos, nos habíamos quedado con la pregunta de las enfermedades cardiovasculares, ¿por qué son más frecuentes en esa etapa entre los 50 y los 60? No sé, corríjame doctor, y por qué son más los infartos muchas veces más difíciles de recuperar en esa etapa. Dicen que cuando tú pasaste esa etapa y no te dio, ni te pusieron stent ni nada, es muy posible que tú llegues a la vejez sin problemas graves. Si tiene que ver con esto que estamos hablando. Bueno, María Cela, primero muchas gracias por la invitación y obviamente no te voy a hablar de mi propia experiencia, como yo no he llegado todavía a la mediana Ah, edad. sí, ¿verdad? Lo Está por sacaron debajo. del grupo porque ellos Está dijeron que hermoso, 3 está nada hermoso. más. El doctor es el más joven del grupo, que conste. Exacto. Pero fíjate tú que Adalberto dijo algo muy importante, que son los factores de riesgo que hacen la diferencia entre los pacientes que experimentan la andropausia y los que no, los que llegan a una edad mayor con niveles hormonales todavía dentro de un nivel normal. Lo mismo pasa con la enfermedad vascular y da la casualidad que los mismos factores de riesgo que conllevan a la andropausia son los que provocan la enfermedad cardiovascular. O sea, hay una relación indirecta entre uno y otro. Se ha demostrado bastante claro que los pacientes que tienen deficiencia de testosterona tienen mayores complicaciones cardiovasculares que los que tienen niveles normales. Ah, mira, eso no lo sabíamos. O sea, hay una relación entre la hormona de la testosterona y los problemas cardíacos. Sí, no se sabe si es una relación directa o indirecta, sino que las mismas causas que provocan una caída en los niveles hormonales son las que provocan el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. Pero Muchas- ciertamente, doctor, es esa edad la de más riesgo para los hombres a nivel cardiovascular, los finales de los 40, 50. Esa es la etapa de la vida más peligrosa para los infartos. Yo te diría que es idéntico a como sucede con la decadencia en los niveles hormonales. Según vamos pasando a través de la edad gradualmente, se van envejeciendo las arterias, se van tapando de colesterol, se van acumulando los efectos de los factores de riesgo que uno muchas veces se los causa uno mismo, ¿no? Como el tabaquismo, o la obesidad, etcétera. El doctor menciona, Pero sí, es más frecuente ver eso en la quinta década, en la sexta década. En los los 50 y 50 y los 60. 60. El doctor mencionaba la baja de testosterona y usted lo ha mencionado también aquí en la mesa. ¿Cuándo se considera que la cantidad ha bajado? ¿Cuándo es normal? Cuando una persona puede decir, bueno, ya por la baja que he tenido, más del 1%, esto ya no es normal. ¿Y qué tratamientos existen para hacer ese reemplazo de la testosterona? Bueno, para eso hay análisis en sangre, parámetros, que esa pregunta es interesante porque hay un desorden lamentablemente a nivel de los pacientes
que le están indicando testosterona sin necesitarla. O sea, si hay un parámetro que es de 3 a 8, otro es de 200 a 800, depende del método que utilicen en el laboratorio, y si es de 3 a 8 y el paciente tiene 3.1, por decir un número, está dentro del parámetro normal. Pero ¿qué pasa? No me estoy refiriendo a nadie, pero los manipuladores y los que abusan de la confianza del paciente, le dicen, para tu edad esa testosterona está muy baja y le ponen testosterona. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es importante decirlo. Cuando un paciente usa testosterona sin necesitarla, ¿qué ocurre? Se le queman los testículos. Y uso el término se le queman los testículos porque el testículo se atrofia. Se atrofia porque el cerebro le dice, bueno, está llegando testosterona de afuera, no trabaje. Wow. Y por eso muchos jóvenes tenemos, eso es una epidemia. Sí, hay mucha... La cantidad de jóvenes antes de los 35 años con problemas de disfunción y con problemas de infertilidad. Por el abuso de la testosterona a nivel de los gimnasios, generalmente. Y por entrenadores, no me refiero a todos para que no vayan ¿verdad? Que están abusando de esos pacientes que quieren verse fuerte, musculosos, pero no necesitan la testosterona. Entonces, eso es importante decirlo, que antes de usted usar testosterona a los padres, a los amigos, primero consulte a un especialista, a un médico especialista, para ver si es necesario que usted necesite que le apliquen testosterona. ¿Es frecuente que los hombres se inyecten testosterona una vez pasada cierta edad? Porque vemos que tiene relación no solamente con la masa muscular, sino con la capacidad cognitiva, con el estado de ánimo, el nivel de energía. Todo eso es fundamental para seguir una vida. La testosterona es muy importante, no solamente para ellos, también para nosotras. Sí, mira, parte de lo que como se puede reemplazar es inyectado, como mencionaste. Sí, ya que se determina que los niveles están bajos, ¿verdad? De manera adecuada. Y lo adecuado, vamos a dejarlo claro aquí. De manera adecuada, hay que medirlo por lo menos 2 veces, hay que medirlo antes de las 10 de la mañana porque la testosterona se secreta de una manera pulsátil, donde sube y después luego baja. Si lo hacemos en la tarde, por ejemplo, los niveles van a estar más bajos de lo normal. Por ende, hay que hacerlo temprano en la mañana, hay que hacerlo 2 días diferentes. Entonces, si sale bajo los 2 días, entonces ya ahí decidimos, vamos, ¿verdad?, a reemplazar. Y entonces, claro, como mencionas, ayuda en la parte cognitiva, necesario incluso para los huesos. O sea, un paciente que tenga bajo nivel de testosterona puede tener fracturas, porque la testosterona es necesaria para mantener los huesos de manera adecuada. Va a tener baja masa muscular, va a tener dificultad con respecto a función sexual, con respecto al ánimo, con respecto al deseo sexual. O sea, implica muchas cosas. Con respecto a vías urinarias, que Pablo lo mencionó, o sea, va a interferir también ahí. Entonces son en diferentes funciones, digamos, del diario vivir de uno que va a afectar si tú tienes bajo nivel de testosterona. Este hombre que uno... perdón, ¿qué querías decir, Nairobi? Que si hay manera de recuperar la testosterona que no sea inyectándose de alguna manera natural o no, obligatoriamente debe ser reemplazo inyectado. Mira, todo depende de la causa. Por ejemplo, mencionamos al inicio que personas que están en sobrepeso, personas que tienen síndrome metabólico, personas que tienen diabetes, si pueden revertir eso, si pueden bajar de peso, puede ser que la testosterona suba. E incluso que es importante saber que dependiendo también el tipo de ejercicio. Por ejemplo, sí, y te puedo hacer diferentes anécdotas. Mucho ejercicio aeróbico, y esto se ha demostrado en personas que entrenan, sí, corredores. Montan bicicleta. Sí, corredores de largas distancias, maratonistas, medio maratonistas, cuando están entrenando para estas largas distancias, cuando tienen la carga alta, los niveles de testosterona bajan, ¿entiendes? Sin embargo, si tú lo comparas con personas que hacen ejercicios de resistencia, pesas, esos niveles no bajan comparándolos con ellos. Hacer pesas ayuda a mantener el nivel de testosterona, tanto en hombres como en mujeres también. Exacto.
Pero recuerda, los niveles de las mujeres producen testosterona, pero de manera mínima Sí, es comparado pequeña. con Pero a las hombres. mujeres se le está inyectando testosterona. Pero Bueno, ya, no debería de ser, porque después comienza a tener barbita barba y todo lo demás. de Ya lo todo, hablamos en la mesa de la y después menopausia. comienzan a caerle los cabellos. Los pellets, los famosos Hay pellets. que tener cuidado Sí. con eso, tengan cuidado. El hombre, sí, ya lo dijimos la otra vez, y muchas mujeres que están usando el famoso Pues, chip el este. famoso chip, tengan cuidado. El hombre que ves ya con una masa muscular, unos bracitos más endebles, Exacto. una pancita, aunque Sí. no sean que tener obesos cuidado, exacto. ni gordos. Hay que tener cuidado. Eso quería yo dejar aquí y lo vamos a dejar claro cuando regresemos de la pausa, porque es muy frecuente que después de cierta edad ves un mismo perfil. El hombre un poco enjuto, con los bracitos blanditos y pobre de músculo, la barriguita y tú dices, es sinónimo de que algo está mal. Sí. Eso no es porque me estoy poniendo viejo. Cuando regresemos de la pausa. Dejábamos esa pregunta del cambio físico del hombre más enjuto, con menos masa muscular y con barriguita. Aún no sea una persona obesa. ¿Qué síntoma era este? Pero también el doctor en Estados Unidos quería decir algo con relación a la terapia de reemplazo, que ya se especificaron las condiciones que tenía que tener un paciente para que fuera objeto de ese tipo de terapia. Dígame, doctor, ¿cuál es el peligro? Hasta hace poco no se sabía con seguridad, pero sí ya hoy se sabe, de acuerdo a un estudio que se publicó el año pasado, muy importante, más de 5.000 pacientes, cuando hay una deficiencia de testosterona, pues el reemplazo realmente a un nivel normal no provoca eventos cardiovasculares importantes, o sea, no hay un riesgo mayor. Sin embargo, no es lo mismo que cuando se abusa del exceso de testosterona, cuando se inyecta y no se necesita, cuando los niveles se ponen muy altos, entonces sí hay riesgo de que aumente la presión arterial, de que haya aumento en la coagulación de la sangre, lo que conlleva no solo al infarto, pero también al derrame cerebral y obviamente a los descontrol de los niveles de colesterol también. Por lo tanto, un reemplazo debe ser siempre llevado por un especialista, endocrinólogo, alguien que sepa manejar exactamente cuál es el nivel adecuado y óptimo para el paciente. Y por supuesto también, como ya te expliqué anteriormente, esos factores de riesgo que conllevan a la andropausia son los mismos que conllevan a la enfermedad cardiovascular prematura, al aumento de los infartos. Entonces, estos pacientes tienen que tener medidas preventivas, hacerse cierta evaluación diagnóstica, lo más importante, obviamente, las pruebas de sangre, los niveles de colesterol y algunas pruebas de imágenes, como es el score de calcio, para ver si están a riesgo y para tomar medidas preventivas para evitar complicaciones cardiovasculares. Bien, estábamos hablando hace un momento de esa condición física que uno ve y que muchos hombres dicen, bueno, pues eso es la edad. Es normal por la edad, la barriguita, la pérdida de la masa muscular. ¿Qué significa esa condición? ¿Cuáles son los riesgos? Sí, lo que pasa es que muchas veces en esos hombres hay deficiencia de testosterona. Por eso ese hombre que ustedes ven con ese abdomen y esa posición, muchas veces Aún sean delgados. aún sean delgados. Muchas veces hay un desbalance, entonces se produce una enzima a nivel del abdomen cuando hay un exceso de grasa, que lo que hace es que convierte la testosterona en estrógeno. Entonces ese hombre muchas veces tiene más estrógeno, o sea, más femenina que masculino. Por eso muchos hombres de cierta edad vemos que cambia incluso el físico y se ven afeminados. Pero otro punto que yo quería, antes que se concluya el programa, es que hay un problema grave con pacientes con cáncer de próstata, que nosotros utilizamos medicamentos para bloquear la testosterona, para que el cáncer no siga creciendo. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos teniendo pacientes con cáncer de próstata e individuos que no son médicos le están prescribiendo testosterona. Entonces, esto es grave y lo digo con toda responsabilidad porque ya he recibido varios pacientes que lo tenemos en bloqueo hormonal por un cáncer y le indican testosterona, pero nosotros estamos bloqueando la testosterona por el cáncer. O sea que es un tema también importante. Quise mencionarlo para los que me escuchan, pues que tengan ese dato. Doctor, para concluir,
recomendaciones para los hombres que llegan a cierta edad y empiezan a notar esos cambios, que también influyen en su psiquis. Ya hablaremos de eso al final. Bueno, importante, claro está, si estás sintiéndote cansado, fatigado, disminución en tu deseo sexual, disfunción eréctil, ve donde a tu médico para que, ¿verdad?, te chequee los niveles, pueden ser diferentes razones por la cual tienes estos síntomas y ya tu médico te dirá si es una falta de testosterona. Y se puede remediar. El Claro. hombre puede volver a tener su misma libido y su misma actividad física, incluso la musculatura puede mantenerse con Sí, el claro. paso de los años, a los 60, a los 70 años. Yo he visto hombres a los 70 y a los 80 con buena musculatura. Claro, claro, con actividad física, claro está. Con actividad No, no es física. que solamente con... Sin actividad física, decía, No, era ahí el no final. Sin actividad física, El exactamente. final. Y para cerrar, la parte psicosocial, doctor. Lo importante de esto, incluso dentro del núcleo familiar. Sí, la parte psicosocial es clave. Lo primero que hay que entender que la etapa más estable que tiene la vida es la mediana edad. Ahí es donde se consolidan los proyectos, ahí es donde cognitivamente las personas producen con mayor capacidad, con mayor calidad, ahí es donde se da la llamada integración del yo. Hay un fenómeno llamado generatividad, que es la capacidad humana para preparar a otros sobre la base de lo que yo he aprendido, de los errores cometidos, se da en esa fase. Entonces, si no la contaminamos con los temas sociales y culturales, por ejemplo, una cultura falocéntrica que solo valore al hombre por el ejercicio sexual, pues definitivamente no vamos a tener esos problemas y distorsiones que muchas veces conllevan al mal uso de ciertos servicios o la improvisación de personas que son pseudocientíficas y se meten a tratar y a trabajar cosas que no dominan. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Gracias. Y a ustedes en casa también. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos mañana con otro programa. Doctor Guerra, muchísimas gracias. Gracias, García, perdón. Ay, Dios mío, perdón. Perdón, doctor, es que yo soy menopáusica, posmenopáusica. Tengo problemas de memoria. Ahora, Y pero qué como soy bueno decir... andropáusico, como ¿Eh? soy andropáusico, no te escuché bien. ¡Ay, qué bien! Adiós, chao. Muchas gracias, señores. Buenas noches.